visto ya esta parte de huesos, hemos visto frontal, justamente hoy su examen es de este tema, ¿ya? Frontal, occipital y también de temporal, ¿bien? Ahora lo que vamos a avanzar es lo que sigue a continuación. Entonces comenzaremos hablando del esfenoides, ¿ya? Este hueso, el esfenoides, en primer lugar, es un hueso irregular. Este hueso se va a hallar situado a nivel del piso medio de la base del cráneo. Ahí es donde se encuentra. Este se va a encontrar situado por detrás del frontal, por debajo del parietal y un poco delante del temporal y del occipital. Ahí es donde se encuentra, formando parte del piso medio de la base del cráneo. ¿Ya? Esa es su característica. Este huesito que se lo ha asemejado, lo han encontrado parecido con una mariposa o con un murciélago, ¿sí? Precisamente va a tener las siguientes partes para su estudio. Y para ello, en primer lugar, tenemos que ponerlo en su posición anatómica. ¿Cuál va a ser su posición anatómica? Vamos a dirigir esta cavidad que presenta el cuerpo, todo lo que está aquí al medio, que tiene más o menos la forma de un cubo. Esto se llama el cuerpo del esfenoides. En este cuerpo hay una cavidad, una fosita que se llama la silla turca, o sea, comúnmente conocida como la silla turca. Esta tenemos que hacer mirar hacia arriba, ¿sí? Siempre hacia arriba. Vamos a encontrar estas pequeñas que son las alas menores, en cambio estas van a ser las alas mayores, ¿no? Y estas pequeñitas, las alas menores, tenemos que dirigir hacia adelante, siempre hacia adelante, ¿ya? También nos va a guiar las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides tenemos que apoyarlas en un plano horizontal, hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que veamos acá, esto va a ser anterior, ¿no? Lo de atrás va a ser posterior, serán las laterales, ¿no es cierto? Superior, inferior, ¿sí? Para eso nos sirve la posición anatómica de este hueso. Ahora vamos a ir reconociendo y estudiando cada una de las partes que va a presentar entonces, ¿sí? Vamos a hablar, en primer lugar, hablaremos de lo que es el cuerpo. El cuerpo del esfenoides va a presentar la forma de un cubo. Es como un cubo, por lo tanto presenta ¿cuántas caras? 6 caras, ¿ya? Como un verdadero cubo. Estas caras, entonces, ¿cuáles van a ser? Vamos a identificar la primera que habíamos hablado en un principio, la cara superior. Esta cara superior se caracteriza porque va a presentar esta fosa excavada, ¿no? Esta fosa contiene a la glándula hipófisis. Por lo tanto, esta fosa se va a llamar como la fosa hipofisiaria, porque contiene en su interior a la glándula hipófisis. Antiguamente se la llamaba a la hipófisis como la glándula pituitaria. Entonces, en algunos libros antiguos también van a encontrar esto como fosa pituitaria, ¿no? Porque, bueno, habían mencionado que el color de la glándula hipófisis más o menos es amarillento, y de ahí es que le dieron ese nombre de pituitaria, ¿no? Glándula pituitaria, ocupando como fosa pituitaria, ¿no? Pero, bueno, repito, esto en algunos textos antiguos. El nombre más adecuado es fosa hipofisiaria. Y otros también la denominan, y más comúnmente llamada es como silla turca, porque tiene esa forma, también se asemeja bastante a esas sillas que utilizan justamente en ese país, ¿no? Un tanto parecido a una mecedora, ¿ya? Entonces, esta es justamente la fosa hipofisiaria que contiene a la glándula hipófisis. Bien, también en esta cara superior lo que vamos a distinguir es, por delante de esta fosa hipofisiaria va a haber un segundo surco, un surco hacia adelante, que corresponde al seno coronario, ¿ya? Justamente ahí, este seno coronario nos va a dar algunos elementos, sobre todo de tipo vascular y nervioso para las estructuras que van a ser globo ocular, que atraviesan por este conducto luego, ¿ya? Entonces, surco para el seno coronario, ¿ya? Donde seguramente desembocan las venas oftálmicas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener a los lados de esta fosa, que se van a desprender 3 picos, así cortitos, pequeñitos, ¿sí?
lateralmente a la fosa, a esta cara superior. ¿Cuáles son? Tenemos aquí uno, ¿sí? Tenemos otro por acá más pequeñito y otro aquí, ¿no? Estamos hablando de las apófisis clinoides. Esta, que es la apófisis clinoides anterior, esta es la apófisis clinoides media y esta es la apófisis clinoides posterior. ¿Sí? Que luego veremos tienen importante relación sobre todo con la inserción de las membranas, las meninges que cubren todo el interior de esta estructura ósea y sobre eso se apoya pues el encéfalo. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? Apófisis clinoides anterior, apófisis clinoides media y acá la apófisis clinoides posterior, ¿no? Entonces, a ambos lados se van a encontrar esas prolongaciones a manera de picos, así pero pequeñitos. Bien, eso entonces en la cara superior. Ahora, las caras laterales, tanto de un lado como del otro, estas caras laterales van a presentar lo siguiente. A partir de las caras laterales se originan estas alas mayores, que son las prolongaciones más grandes que presenta este hueso. Bien, entonces las alas mayores se originan a partir de las caras laterales, ¿sí? También vamos a decir que en la unión de estas alas mayores con el cuerpo, justamente en esta cara lateral, ahí se forma un canal profundo que corresponde al canal del seno cavernoso. Este seno cavernoso no es nada más que un conglomerado de vainas, ¿no? Vainas de tipo fibroso, tejido fibroso, que van a envolver a estructuras vasculares. En este caso van a contener a la arteria carótida interna, que va a hacer su paso a través de este canal. ¿Ya? También vamos a identificar la cara posterior. Esta justamente es su cara posterior. Como ustedes pueden ver, es de forma cuadrilátera, es como un cuadradito. ¿Sí? Se llama también como la lámina cuadrilátera del esfenoides. Esta estructura, esta cara posterior del cuerpo del esfenoides, se va a articular con la cara anterior de la apófisis basilar del occipital. ¿Sí? Acá se puede ver, esta es la apófisis basilar del occipital. Y la cara anterior de esta apófisis basilar, entonces vean cómo se está articulando ahí con justamente el cuerpo del esfenoides que está acá. ¿Sí? Entonces de esta forma se va a dar esa articulación. ¿Ok? Se articula esto con el occipital. ¿Ya? Si nos vamos a ver una de las gráficas donde teníamos la base del cráneo, había una bonita, ¿no? Acá. Al principio creo que está de acá, ¿sí? Aquí está el occipital, ¿no ve? Con su agujero magno, sus fosas cerebelosas, esta es la apófisis basilar, y justamente aquí está el cuerpo del esfenoides, y la articulación entre el cuerpo del esfenoides con la apófisis basilar está a este nivel, ¿de acuerdo? Ahí se va a dar entonces, esa estructura justamente corresponde a la apófisis basilar del occipital. Ahora, vamos a ver otra gráfica donde podemos ver su cara anterior. Esta es la cara anterior. Como pueden ver, tiene la forma de unos ojitos, ¿no? Como si fueran los ojitos del murciélago, ¿sí? Entonces, esto se halla en la cara anterior. En la cara anterior del cuerpo de los esfenoides hallamos lo siguiente. Tenemos dos orificios que van a ser los orificios de entrada para el seno esfenoidal. ¿Recuerdan que hemos hablado de estos senos? Estos senos que hay dentro de los huesos corresponden a cavidades neumáticas, son cavidades que contienen aire. ¿En qué huesos dijimos que hay? En el maxilar, sobre todo, también en el frontal, en el etmoides y en el esfenoides. Entonces, justamente la apertura de este seno esfenoidal se va a encontrar a los lados de esta cresta medial que presenta justamente la cara anterior. ¿Ya? Y esta cresta que presenta en su cara anterior, pues lógicamente, ¿cuál va a ser su nombre? Cresta esfenoidal anterior, o cresta anterior del esfenoides, que es lo mismo, ¿no? Cresta anterior o cresta esfenoidal anterior. ¿Ok? Entonces, a esta cresta también algunos, y justamente este saliente que presenta a nivel de la cresta, que es a manera de pico, lo llaman también como pico o rostrum del esfenoides. Realmente pareciera que fuera aquí el rostro del esfenoides, ¿no? Toda esta estructura.
Y a este saliente de acá lo llaman así como pico o rostro. ¿Sí? Bien. Ahora, la cara inferior. La cara inferior es todo lo que está mirando hacia abajo, a este nivel, está mirando hacia lo que es la cavidad nasal, ¿ya? Está conformando parte de la cavidad nasal, todo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos en la cara inferior? Vamos a encontrar esta cresta. Es la cresta esfenoidal inferior. Esa cresta esfenoidal inferior es la que se va a articular con el vómer, formando la articulación esfeno-vomeriana, la cual hemos dicho es de tipo esquindelesis, dejando un espacio, ya que el vómer tiene unas alas, entonces va a dejar un espacio, lo cual va a permitir, ¿no? Lo cual permite que se formen unos canales, los canales esfeno-vomerianos. Por lo tanto, es un tipo de articulación esquindelesis. ¿Sí? Entonces, eso se puede encontrar a nivel de esta cara inferior, a nivel de la cresta esfenoidal inferior. ¿Ya? Luego, lateralmente vamos a tener otras apófisis más cortitas, ¿no? Estas dos, aquí está una y aquí está la otra. Estamos hablando de las apófisis vaginales, ¿ya? La apófisis vaginal o proceso vaginal, y está proceso vaginal, son pequeñas apófisis salientes que se van a dirigir hacia hacia el ala interna de la apófisis pterigoides. Todo esto son las apófisis pterigoides, ¿no? Lo hemos mencionado. Entonces se dirige a esta ala interna de esta apófisis pterigoides, justamente esta, la apófisis vaginal. Más la cresta esfenoidal inferior, eso se puede ver en la cara inferior, ¿sí? Cara anterior, ya hemos mencionado, orificios del seno esfenoidal, la cresta esfenoidal anterior con el pico o rostrum, que es el saliente que se halla en esta cresta. Ok, con eso entonces hemos hablado de todas las caras que va a presentar el cuerpo del esfenoide. Ahora, vamos a hablar de estas estructuras. Estas son las alas menores, ¿no? Estas son las alas menores del esfenoides. Estas van a tener la forma más o menos triangular, ¿sí? Entonces presentan una base, presentan un vértice, ¿sí? Estas alas menores se van a dirigir hacia adelante. Esta porción anterior, que presenta un borde que es más o menos cortado de manera dentada, ¿no? Este borde es el que se articula con el hueso frontal, formando parte del piso anterior de la base del cráneo a este nivel. A esta porción también se la denomina como el jugum esfenoidal, ¿ya? Y vamos a ver que las alas menores se originan a través de dos raíces. Aquí está una raíz y aquí está la otra. Estas dos raíces delimitan un agujero. Estamos hablando del agujero óptico. Todo agujero, todo foramen, cuando por este agujero atraviesa alguna estructura, se convierte en conducto, ¿sí? Si no atraviesa nada, pues sigue siendo agujero, pero en este caso este se va a convertir en conducto porque a través de este va a pasar el nervio óptico. Ojo, tomen nota, es pregunta de examen. A través de este agujero pasa el nervio óptico acompañado de la arteria oftálmica. ¿Ya? Entonces pasa a través de esto. Bien, también vamos a hablar de las alas mayores. Las alas mayores, en primer lugar, estas alas mayores están delimitando con las alas menores este espacio. Este espacio que tiene la forma de una vírgula, ¿no? ¿Qué es la vírgula? Es la coma, ¿no? La coma, la que utilizamos como signo ortográfico, ¿no? Esta coma. Entonces, esa coma o vírgula tiene justamente esta forma, ¿no? Esta forma va a tener, y va a tener la forma de una hendidura, ¿no? Que tiene la forma de vírgula. Esta hendidura se denomina como la hendidura esfenoidal, también llamada la hendidura orbitaria, ¿ya? ¿Por qué se llama hendidura orbitaria? Porque a través de este espacio van a pasar vasos
y nervios que se dirigen a los músculos anexos del globo ocular. ¿Ya? Músculos anexos del globo ocular. Entonces, a estos músculos van a ir estos vasos y nervios y que van a pasar justamente por este espacio. Al mismo tiempo, esos músculos también tendrán una inserción próxima a esta hendidura. Bien, pero es atravesada la hendidura por estos vasos y nervios que van a los músculos, ¿no? Todos los músculos que se encargan del movimiento de los ojos, entonces van a ser inervados y van a recibir vasos que van a atravesar justamente por este espacio. Hendidura orbitaria o hendidura esfenoidal. También vamos a identificar en estas alas mayores, hemos descrito ya su cara anterior que forma justamente, o su borde anterior que justamente delimita este espacio, ¿sí? Vamos a mencionar que este otro borde va a articularse con la porción escamosa del hueso temporal, ¿sí? Vamos a mencionar también que va a presentar una cara endocraneal, ¿sí? Todo esto es la cara endocraneal, que es excavada, que es cóncava. En cambio, su cara exocraneal, la que mira hacia afuera, esta, ¿no? Esta es su cara exocraneal, que es más rugosa, es más convexa, ¿sí? Hablamos de la cara endocraneal que va a constituir un espacio, una fosa, ¿no? Todo esto de ambos lados, que va a estar ocupado por el lóbulo temporal del cerebro. El lóbulo temporal del cerebro en su parte más inferior, entonces ocupa este espacio. ¿Ya? También en la unión de las alas mayores con el cuerpo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los siguientes orificios. Estos agujeros, ¿ya? Por donde van a pasar también elementos. Enseguida describiremos, ¿no? Que se van a convertir en conductos, por donde van a pasar estos elementos. Hablamos de, este es el agujero redondo mayor, este es el agujero oval, y este pequeño de acá es el agujero redondo menor o agujero espinoso, ¿sí? ¿Por qué también se llama agujero espinoso? Porque esta parte de las alas mayores, esta de acá, se denomina espina del esfenoides. Bien. Entonces, tomen nota. Por el agujero redondo mayor o rotundo mayor, atraviesa el nervio maxilar. ¿Ya? El nervio maxilar. Este nervio maxilar es una rama del nervio trigémino, del quinto par craneal. ¿Ok? Luego tenemos el agujero oval. El agujero oval va a dar paso al nervio mandibular, también rama del nervio trigémino. Pasa el nervio mandibular. Además que está acompañado por la arteria meningia menor, llamada también como arteria accesoria de la meningia media. ¿Ya? Entonces pasa la arteria meningia menor o la arteria accesoria de la meningia media, pasa acompañando al nervio mandibular. Y finalmente este otro, que es el agujero redondo menor o agujero espinoso, va a dar paso a, espérenme un minutito, voy a mandar un mensajito, me he olvidado pasarlo al doctor Morales, el enlace. Bien, este otro agujero va a dar paso a la arteria meningia media, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan, la arteria meningia media hace un surco vascular, ¿no? Un surco vascular a nivel del hueso temporal, como también a nivel del hueso parietal. Y justamente por donde atraviesa esa arteria pasa por acá. Es rama de la arteria maxilar interna, ¿ya? Entonces atraviesa por este agujero. Repetimos, agujero redondo mayor para el paso del nervio maxilar. Agujero oval para el paso del nervio mandibular junto con la arteria meningia menor o accesoria de la meningia media. Y agujero redondo menor
o espinoso para el paso de la arteria meningia media. ¿Ok? Son los elementos entonces que atraviesan por estos espacios, por estos agujeros. Ahora, perdón, antes de pasar, esto, la espina. La espina del esfenoides, ¿sí? Es una porción justamente de las alas mayores que se encuentran en su parte posterior, formando una especie de ángulo, ¿no? Esta espina del esfenoides es muy importante, ¿ya? Porque esta ha sido descrita por un anatomista justamente llamado Filippo Sivinini, aquí está este señor que ha descrito esta espina del esfenoides, donde ha identificado que se van a insertar las siguientes estructuras, ¿sí? Se van a insertar dos ligamentos, que son el ligamento esfenomaxilar y el ligamento pterigoespinoso. Estos dos ligamentos, entonces, que refuerzan a la articulación temporomandibular, se van a insertar a nivel de esa espina del esfenoides. ¿Ok? Esfenomaxilar y pterigoespinoso. Y además, se va a insertar lo que es el músculo tensor del velo del paladar, ¿ya? Antes tenía este nombre, es antiguo este nombre de peristafilino externo. Actualmente se lo llama como tensor del velo del paladar porque tiene justamente esa acción, ¿no? De poner en tensión la estructura perteneciente al velo del paladar. Recordemos que todo esto se encuentra acá. Este va a estar justamente en el interior del velo del paladar, ¿no? Constituyendo este músculo, ¿ya? Así es, entonces, chicos, por favor, se insertan estas estructuras en la espina del esfenoides, ¿ya? Bien, nuevamente aquí lo mismo, tenemos las estructuras que hemos mencionado. Aquí tenemos a la cara externa. Esta es la cara externa o exocraneal de las alas mayores. Entonces vamos a ver que esta cara exocraneal de las alas mayores va a estar dividida en dos partes debido a esta cresta. Esta cresta la vamos a denominar como la cresta temporomalar, que nos va a dividir a esta cara en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, ¿ya? La porción anterior se va a denominar también como la cara orbitaria, ¿sí? Esta cara orbitaria justamente va a conformar esta estructura. Al articularse con las demás estructuras, ahí justamente esto que es la hendidura esfenoidal, aquí tenemos el agujero conducto óptico, la ala menor del esfenoides, y este es el ala mayor, justamente esta parte, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, forma parte de lo que es la pared lateral y un poco el piso de la cavidad orbital, ¿no? Sobre todo la pared externa de la cavidad orbital. Ahí está constituyendo. ¿Ok? Entonces, cara orbital. Luego, vamos a tener otra porción que es la porción temporomalar o temporocigomática. La porción temporal, que es la más superior, la de arriba, justamente aquí está, ¿sí? Esta es, ¿no? Entonces, al articularse con los otros elementos, constituye parte también de la fosa temporal. Va a estar en el fondo de la fosa temporal. Bien. Y por último, esta porción cigomática, la que está hacia abajo, está conformando parte de la fosa pterigomaxilar. Entonces, entre estas apófisis pterigoides y el hueso maxilar que se va a encontrar por acá, miren, aquí está el hueso maxilar, entonces al final se forma una fosa, que es la fosa pterigomaxilar al fondo, ¿no? Entonces ahí corresponde justamente esta superficie al fondo de todo esto. ¿Ya? Bien, entonces esa sería la cara exocraneal, son los elementos que podemos describir. Aquí adicionalmente podemos hablar de las alas menores, la hendidura esfenoidal, ¿no? Estamos viendo también por acá el agujero. En este caso, este es el agujero redondo mayor, ¿no? Estaríamos viéndolo por fuera, ¿ya? Y por acá tenemos a las apófisis pterigoides. Vamos a describir estas. Ahí están. Las apófisis pterigoides, ¿sí? Van a presentar una ala interna y otra ala externa. Ala interna, ala externa. Estas apófisis pterigoides forman parte de la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Estas van a delimitar justamente esa fosa pterigomaxilar, que justamente está relacionada con importantes elementos vasculares, nerviosos y músculos. Además que en estas apófisis pterigoides se van a insertar los músculos pterigoideo interno y pterigoideo externo. Esos dos músculos pterigoideos son también músculos masticadores, muy importantes. ¿Ya? Entonces también van a
insertarse a nivel de estos. Y una característica también interesante es que entre el ala interna y el ala externa, justamente a nivel de su raíz, vean, ahí se forma un orificio, ¿no? Pequeñito. Estamos hablando del conducto vidiano, conducto pterigoideo o conducto vidiano con B, con V, vidiano, ¿ya? Entonces, este nos va a permitir el paso, justamente por este conducto vidiano, tenemos el paso de del nervio vidiano, que estará conformado por elementos que pertenecen al nervio facial, ¿sí? Que son constituyentes o forman, o son elementos pertenecientes al nervio facial, ¿ya? Entonces el nervio facial es el séptimo par craneal, ¿ya? Aquí se los voy a anotar. El séptimo par craneal, entonces es el nervio facial que está dando ramas, que son los nervios petrosos. Bueno, lo vamos a ver con más detalle cuando nos corresponda, pero ese nervio se llama vidiano, ¿ya? Entonces mi pulso no es tan bueno para usar esto, otros lo usan muy bien. Sin embargo, a ver, voy a intentar, ¿ya? Ahí está, vidiano. Ya, ¿se entiende? Bueno, este es el nervio vidiano, entonces, el cual va a pasar por este conducto. Podemos llamar como conducto vidiano, conducto pterigoideo. Bien, vamos con el siguiente. Ok, también ahora vamos a hacer un repaso de las estructuras que podemos ver. Acá tenemos la lámina cuadrilátera que se articula con la apófisis basilar del occipital, la cilla turca, alas menores, la hendidura esfenoidal, alas mayores, ¿sí? Las apófisis pterigoides a la interna, a la externa, ¿sí? Por acá el agujero redondo mayor se alcanza a ver ahí, ¿no? Agujero redondo mayor, ¿ya? La hendidura orbitaria, la cilla turca, ¿sí? La lámina cuadrilátera, a la interna, a la externa, ¿sí? La cresta esfenoidal inferior, también se ve acá, pequeñita, pero se ve. Ok, aquí, ¿no? Entonces, todo lo que se ve en el huesito, ahora lo estamos viendo con las estructuras que presenta, ¿no? Con las estructuras con las que se va a relacionar, ¿ya? Entonces, se va a relacionar con estos elementos. ¿Cuáles son? ¿Sí? Todo lo que se ve aquí, lo vamos a ver acá, con sus elementos. ¿Se acuerdan que esta hendidura esfenoidal daba paso a vasos y nervios que se dirigen a los músculos anexos del globo ocular? Justamente aquí están, pues, estos son los vasos y nervios que se dirigen a los músculos del globo ocular. ¿Sí? Tenemos al tercer par craneal, tenemos al cuarto par craneal y tenemos al sexto. ¿Sí? Tercero, el cuarto y el sexto par craneal, entonces van a pasar por acá. Junto con algunas ramas también vasculares, ¿no? Que van a ir a esos músculos. Luego, ¿te acuerdan de este agujero? Este agujero óptico, que se convierte en conducto óptico. Ahí está, pues este es el agujero óptico. Y este va a ser el nervio óptico. Por este agujero óptico atraviesan el nervio óptico acompañado de la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica es rama de la carótida interna. ¿Sí? Entonces ahí está la oftálmica, la arteria oftálmica más el nervio óptico. ¿Sí? Es el segundo par craneal. Bien, también se acuerdan del seno coronario, digamos, o el canal para el seno coronario, justamente ahí se ven algunos elementos y van a salir de acá y van a encontrarse por acá. Relacionado también con estas ramas que provienen de la arteria. Esta es la arteria carótida interna, ¿ya? En el hueso temporal lo vimos. La arteria carótida interna se origina, pues, ¿dónde? Se origina a partir, ¿se acuerdan de la circulación mayor? La arteria aorta, ¿no ven? Entonces la arteria aorta da un callado, luego va a dar ramas para cabeza y cuello. Justamente una de esas ramas es la arteria carótida primitiva, la cual se va a dividir en dos. Carótida interna para todos los elementos del encéfalo y carótida externa para todo lo que está afuera, los músculos de cabeza y cuello.
¿ya? Entonces la carótida interna lo que hace es ingresar, pues entra al cráneo, tiene que entrar dentro del cráneo, lo hace justamente por el conducto carotidio que se va a encontrar en el peñasco del hueso temporal. Entra por ese agujero inferior, atraviesa por el sifón carotidio, este es el sifón carotidio del peñasco. Justamente aquí se ha constituido entonces el agujero rasgado anterior. Atraviesa por este espacio, ese orificio, para luego encontrarse acá, en la cara lateral del esfenoides, del cuerpo del esfenoides, y como está envuelto por varias vainas membranosas, fibrosas, se denomina como seno cavernoso. ¿Ok? Y bueno, va a dar sus ramas, ahí podemos ver un montón de ramas que se van a anastomosar además con esta. ¿Qué arteria será esta? Este es el tronco basilar. Este se forma mediante la unión de las dos arterias vertebrales que justamente han entrado al cráneo, pasando por el agujero magno del occipital. Pasan por el agujero magno, se encuentran encima de lo que es la apófisis basilar del occipital aquí, ¿no? Se unen las dos y forman el tronco basilar. Y este va por ese canal que se forma entonces en la cara, en la apófisis basilar del occipital, que se llama canal basilar, justamente. ¿Sí? Entonces ahí pasa, da otras ramas, se anastomosan con ramas de la carótida interna y le va a dar un montón de ramas. Luego vamos a ver con mayor detalle cuando nos toque neuroanatomía, ¿ya? Ahí lo vamos a describir, pero ahorita que entendamos esto, para que veamos ahí justamente la relación con los huesos, es suficiente, ¿sí? Ahora, ¿qué más estamos viendo? Estamos viendo esto y esto. Agujero redondo mayor, agujero oval y agujero espinoso. Agujero redondo mayor, agujero oval y agujero espinoso. ¿Sí? Agujero redondo mayor para el paso del nervio maxilar. Agujero oval para el paso del nervio mandibular, acompañado de la arteria meningia menor. Y agujero redondo menor o espinoso para el paso de la arteria meningia media. ¿Ok? Ahí están los elementos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente. Vamos a hablar ahora del etmoides. ¿Ya? Entonces tenemos al etmoides. El etmoides está conformado por lo siguiente. Es un hueso irregular. ¿Cuál va a ser su situación anatómica? Se va a encontrar situado entre el hueso frontal. Ustedes recuerdan, el hueso frontal presenta una escotadura. La escotadura etmoidal, ¿no es cierto?, en forma de U abierta hacia atrás, entonces justamente este pues encaja en ese espacio que le forma el frontal. Está por detrás y entre el frontal. Está por delante del esfenoides. Ahí se encuentra, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ver una gráfica. Vamos con una gráfica de la base. Ahí vamos a identificarlo. ¿Sí? Acá podemos ver. Entonces, lo que está aquí, esta parte, esto de acá, es el etmoides. ¿Sí? Va a ser componente de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, principalmente, y también forma parte del piso anterior de la base del cráneo. ¿Sí? Entonces aquí se encuentra el etmoides, por delante del esfenoides, está por detrás y entre el frontal, ¿ya? Ahora sí, vamos a describirle entonces al etmoides. Para su estudio, el etmoides va a presentar las siguientes partes. Presenta una porción que es vertical, una parte vertical, ¿sí? Luego, otra parte que es horizontal, ¿sí? Y presenta dos masas laterales, ¿ya? Comenzamos con la porción vertical, vamos a hablar de esta parte vertical. Esta porción vertical se va a encontrar dividida en dos mediante esta lámina horizontal, ¿no? ¿Cuál sería su posición anatómica antes de eso? A ver, no nos olvidaremos la posición anatómica. Esta saliente que presenta el etmoides, que se conoce como la apófisis cristagalli, esto tenemos que hacer que mire hacia arriba, siempre. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer que mire hacia arriba, como también tiene que mirar hacia adelante. Vamos a dirigir esto hacia adelante y hacia arriba. Eso nos va a guiar entonces para que podamos saber
que todo esto va a ser superior, todos estos son laterales, esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? Ok, entonces decíamos que esta porción vertical va a estar dividida en dos partes, gracias a esta otra parte que es horizontal. Esta lámina horizontal la divide en dos, una parte superior y una parte inferior. La parte superior justamente es la apófisis Christagalli. ¿De dónde viene esta apófisis Christagalli? Este nombre de apófisis Christagalli viene de cresta de gallo. Lo han asemejado a una cresta de gallo, entonces, como le han visto parecido, le han puesto por eso apófisis Christagalli, ¿ya? Esta es la apófisis Christagalli, ¿ya? Entonces, importante tomar nota. En esta apófisis Christagalli se va a insertar la hoz del cerebro, que es un componente de la dura madre. La hoz del cerebro se inserta aquí, ¿ya? Luego, su parte inferior, la parte inferior, lo que ha quedado por debajo, todo esto, se va a denominar como lámina perpendicular del etmoides, así se llama, ¿ya? Esta lámina perpendicular del etmoides va a tener la forma de un pentágono, ¿sí? Aquí justamente está, miren, así pueden ver ahí. Tiene la forma de un pentágono, por lo tanto va a presentar ¿cuántos bordes? 5 bordes, ¿ya? Aquí lo vemos mejor. Esta es la lámina perpendicular. Esta es la apófisis Christagalli hacia arriba y esta horizontal la ha dividido en dos, ¿no? Hacia arriba la Christagalli y hacia abajo la lámina perpendicular, que tiene forma de pentágono, 4 bordes. ¿Cuáles son sus bordes? Este es su borde superior, que se continúa con la horizontal, ¿no? Borde superior. Este va a ser su borde antero superior. Este es su borde antero inferior, o sea, dos anteriores. Antero superior, antero inferior. Y también presenta dos posteriores, póstero superior, póstero inferior. ¿Sí? Este borde antero superior de la lámina perpendicular se está articulando con esta estructura, es la espina nasal del frontal, que ustedes conocen. ¿Sí? Se articula con la espina nasal del frontal. Esta otra, que es el borde antero inferior, se va a articular con el cartílago del tabique. Este borde, que es póstero superior, se va a articular con la cresta esfenoidal anterior del esfenoides. ¿Se acuerdan de ese pico o rostrum, ¿no? Que hemos visto, así como ojitos a los lados, ¿no? Entonces, justamente esa cresta esfenoidal anterior se está articulando con este borde póstero superior, ¿ya? Y este otro borde, el póstero inferior, se está articulando con el vómer, que es hueso, este es el hueso que forma también parte del tabique nasal. De esta forma, entonces, va a constituir el tabique nasal, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Ok, ahora vamos con la otra porción. La otra porción, que es la porción horizontal, esta porción horizontal va a presentar lo siguiente, presenta una cara superior que es así, a manera de canal, excavada. ¿Por qué tiene esta forma? Porque sobre esta cara va a descansar esta estructura. Estamos hablando del bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio justamente va a ser el que va a conformar parte muy importante del primer par craneal. El nervio olfatorio es el primer par craneal, ¿ya? El primero de los pares craneales. Recuerden, son 12 pares, ¿no ve? Entonces, el primero es el nervio olfatorio. Y justamente este conforma parte. Entonces, este bulbo, como pueden ver, así es un poquito ensanchado, ¿no? De esa manera apelotonado. Entonces, ocupa justamente este canal, ¿ya? Sobre la cara superior de la lámina horizontal. Ahora, esta lámina horizontal se va a denominar como lámina cribosa también. Su otro nombre es lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué será? Porque está pues ahí, como podemos ver, está perforada por múltiples orificios, ¿sí? Por eso también se llama lámina cribosa, es como si lo hubieran acribillado y lo hubieran perforado, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene todos estos orificios. ¿Por qué? Porque estos orificios permiten el paso de estos filetes nerviosos. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que nuestra mucosa nasal,
Una parte de nuestra mucosa nasal se denomina como mucosa olfatoria. Contiene receptores nerviosos que forman parte del sentido del olfato. Atraviesan entonces estos filetes nerviosos por esta lámina cribosa, pues por eso es así perforada, ¿no? Atraviesan y luego se unen en uno todito, se juntan y forman el bulbo olfatorio. Y a partir de este sale la cintilla olfatoria. De esta manera se ha formado el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. ¿Ya? Ok, también vamos a decir que lateralmente a esta superficie vamos a encontrar los canales, el canal etmoidal anterior, canal etmoidal posterior, ¿no? Que se complementan con esos canales que tiene el frontal, ¿no ve? Porque esto va a ir con la escotadura etmoidal del frontal y completan esos dos canales para el paso de vasos y nervios del mismo nombre, ¿ya? Y también cierran ahí justamente los orificios de los senos, tanto etmoidal por este lado como el frontal del otro lado, ¿ya? Ok, ahora vamos a hablar de las masas laterales. Estas masas laterales se las describe como si tuviera la forma de un cubo, 6 caras entonces, ¿no? Entonces, estas, justamente estas masas laterales que presentan esas 6 caras, vamos a ver que, vamos a describir las más importantes, ¿no? Pero vamos a mencionar, esta de acá sería en su cara anterior, ¿no? Cara anterior, cara anterior. Por acá la cara posterior, ¿sí? Y esta de acá son las caras laterales, muy importantes las caras laterales. ¿Por qué? Estas caras laterales son también denominadas como las láminas orbitarias, ¿sí? También llamado como hueso plano del etmoides, ¿sí? Hueso plano del etmoides, lámina orbitaria, lámina papirácea también la llaman. ¿Por qué la llaman lámina papirácea? Porque se parece al papiro, ¿sí? Y en algún texto van a encontrar con este nombre, también por si acaso se los pongo. Así también lo ponen como el os planum, ¿ya? Entonces este nos habla del hueso plano del etmoides, pero bueno, en términos antiguos, creo que en Testí está así, os planum, ¿ya? Entonces a eso se denomina esta parte. Es como si la fosa nasal estuviera aquí al medio, ¿no? En realidad es así, fosa nasal aquí al medio, y a los lados está un ojo y el otro. Está formando entonces la pared interna de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Esta lámina orbitaria, hueso plano, lámina papirácea. Bueno, también vamos a mencionar que las otras caras son las caras internas de las masas laterales, importantes. Estas caras internas van a estar en relación con la cavidad nasal. Sabemos que aquí se va a formar el tabique nasal, ¿no? Y a los lados entonces se va a formar la pared lateral de las fosas nasales y ahí justamente están como componentes la cara interna de las masas laterales. Estas masas laterales van a presentar entonces en su cara interna los cornetes, ¿sí? Presenta un cornete superior, un cornete medio, ¿ya? Y estos a su vez, estos van a dejar un espacio entre el cornete y el resto de la masa lateral, el resto de la pared, se constituye un espacio. Aquí tenemos al espacio llamado meato superior y aquí tenemos al meato medio. ¿Sí? A ver, entonces por acá tenemos meato superior, ¿no? A este nivel y el meato medio por acá. ¿Ya? Ok, entonces ahí están los espacios, los cornetes. A ver, también importante. Estos meatos, justamente estos meatos, nos van a permitir que se dé la desembocadura de los senos paranasales. ¿Sí? Los senos paranasales están como a los lados, más o menos, y estos van a tener su desembocadura en estos meatos.
En el meato superior van a desembocar las células etmoidales posteriores, pertenecientes al seno etmoidal, pero las células etmoidales posteriores, ¿ya? En el meato medio, en cambio, van a desembocar el seno frontal, el seno maxilar y las células etmoidales anteriores. Ojo, pregunta de examen, ¿ya? Seno frontal, seno maxilar y las células etmoidales anteriores. Además, en este meato medio vamos a encontrar todas estas estructuras. Todo esto se puede ver en el meato medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se encuentra? En el meato medio vamos a tener a la apófisis unciforme, ¿sí? Vamos a tener a la bula etmoidal, va a haber un canal que es retrobular, ¿ya? Bueno, esto se ve mucho más cuando está cubierto por la mucosa nasal, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos una gráfica por acá, aquí. Entonces, cuando está así cubierto por la mucosa nasal, este es el cornete inferior. Por acá está el cornete medio y acá el cornete superior. Estos pertenecen al etmoides, ¿ya? Entonces, debajo de este cornete, ahí encontramos al meato, el que va a tener justamente estas estructuras, ¿sí? Hablamos de la apófisis funciforme, hablamos de la bula etmoidal, ¿no? Que están por acá, en estos elementos. Y el canal uncibular. Bueno, tiene mucha relevancia, sin embargo, bueno, lo mencionamos. Ok. Ahora sí, vamos a hablar del parietal. Entonces, para terminar con esta parte, tenemos al hueso parietal. Tenemos el hueso parietal, es un hueso plano. Este se encuentra situado ¿dónde? En la cara lateral de la bóveda del cráneo. Ahí se encuentra, ¿no? Su situación es por detrás del frontal, por delante del occipital y por encima del temporal. Se articula con el parietal del lado opuesto, ¿sí? Como podemos ver. Entonces, este hueso parietal va a presentar las siguientes. Para su estudio presenta dos caras, porque es un hueso cuadrilátero, presenta dos caras. Esta es su cara externa o exocraneal y esta es su cara interna o endocraneal. Para ponerlo en su posición anatómica, entonces, tenemos que poner siempre hacia afuera esta cara que es convexa. Y la cara que es cóncava la vamos a hacer mirar hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. ¿Sí? También vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que este surco que presenta, este surco vascular que pertenece al paso de la arteria meningia media, esto tenemos que colocarlo siempre dirigido, mirando hacia adelante y hacia abajo. ¿Sí? Entonces esto nos va a orientar. Entonces, ¿cuál sería aquí? Superior, inferior, anterior, posterior, ¿no? Respecto a sus bordes. ¿Sí? También vamos a ver aquí su cara externa o exocraneal y aquí su cara interna o endocraneal. Ahora sí, vamos a identificar a ver qué estructuras se pueden ver. En esta cara externa o exocraneal tenemos lo siguiente. Primero esto, que es un saliente que va a presentar. Ustedes pueden palparse su cráneo. Ahí tienen su saliente, ¿no? Se puede palpar ahí debajo del cuero cabelludo. Justamente esa es nuestra eminencia parietal. A ver, todos pueden palpar ahí. Esa es la eminencia parietal, ¿ok? Saliente, protuberancia o eminencia parietal. Debajo de esa protuberancia o eminencia parietal vamos a encontrar dos líneas rugosas. Una primera que va a ser denominada como la línea temporal superior y otra segunda que es llamada la línea temporal inferior. En la línea temporal superior se va a insertar la aponeurosis temporal. Recuerdan que luego esta va hacia el arco cigomático, borde superior del arco cigomático, ¿no? ¿Ya? Entonces hasta ahí va luego esta aponeurosis temporal. En cambio,
En esta línea temporal inferior se inserta el músculo temporal, ¿ya? Este músculo, en esta línea temporal inferior. Obviamente aquí la aponeurosis, porque la aponeurosis cubre pues al músculo, ¿no? Tiene que estar siempre más arriba, pues obvio, ¿ya? Bien. Este músculo temporal luego va a terminar en la apófisis coronoides, que pertenece a la mandíbula. Bueno, este es tema de otra clase, luego lo veremos. Entonces aquí se inserta el músculo temporal, ocupa toda la fosa temporal, ¿ya? También vamos a mencionar acerca de los bordes que va a presentar. Tenemos un borde anterior o frontal que se articula con el hueso frontal. Tenemos un borde superior o interparietal que se articula con el parietal del lado opuesto. Tenemos un borde posterior o también llamado occipital porque se articula con el occipital, con el hueso occipital. Y tenemos un borde inferior o escamoso que se articula con la escama del temporal. En su cara endocranial, en cambio, ¿qué vamos a encontrar? Lo que aquí es eminencia saliente, aquí va a ser fosa, ¿sí? Encontramos a la fosa parietal, ocupada por el lóbulo parietal del cerebro. Ocupa el lóbulo parietal del cerebro toda esta fosa. Hacia arriba de la fosa encontramos, próxima al borde superior, encontramos al canal del seno longitudinal superior o seno sagital superior. Ese canal justamente para ese seno longitudinal superior se inició pues en el frontal, ¿se acuerdan? Ahí comienza en el frontal y de ahí viene de adelante hacia atrás, entre los parietales y luego además lo encontramos en el occipital, ¿no ve? Luego lo hemos visto en el occipital. Ese canal corre por todos estos huesos. Entonces ahí está. Canal del seno longitudinal superior o seno sagital superior. También a los lados van a ver otras fositas pequeñitas que son las fositas de Pacchioni. Aquí está escrito Pacchioni, que contienen a las granulaciones subaracnoideas. Por otro lado tenemos justamente este surco. Este surco es el surco vascular perteneciente a la arteria meningia media. La arteria meningia media pasa por acá y deja este surco, ¿no? Se forman todos estos surcos que le dan una apariencia más o menos a la hoja de la higuera, ¿no? La higuera, que es la hoja del higo, tiene más o menos así su nervadura o su hoja, ¿sí? Entonces ese surco se asemeja bastante a la hoja de higuera, estos surcos, ¿ya? Esto luego sabemos que también se continúa y se va un poquito más abajo hacia lo que es el hueso temporal, también tiene surco de la arteria meningia media, la cara correspondiente del temporal, de la escama del temporal, ¿bien? Ok, también existe un orificio vascular que también podemos mencionar como agujero parietal, que está relacionado con el paso de unas venas emisarias, ¿no? Llamada por Santorini. Bueno, no es relevante, pero justamente también a ese nivel se va a hallar, ¿sí? Entonces ya hemos descrito los bordes, ¿no? Se va a tener los ángulos, obviamente este ángulo va a ser el ángulo antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior, que luego cuando se articulen con los otros huesos van a también formar parte de unos puntos craniométricos, pero lo vamos a ver luego cuando acabemos de ver todo lo que es huesos del cráneo y cara, ahí vamos a hacer un repaso de puntos craniométricos, ¿sí? En esta gráfica, ¿qué es lo que ven esto? ¿Qué es? Esta es la hoz del cerebro, justamente, ¿ya? Es un tabique que constituye la dura madre para poder dividir a los hemisferios cerebrales, separa el hemisferio cerebral derecho del izquierdo, ¿sí? Entonces, esta separación se da mediante esta, justamente llamada la hoz del cerebro, que es un componente de la dura madre. Se inserta en la apófisis cristagali del etmoides y luego presenta múltiples inserciones, también se fija del interior de estructuras craneales, ¿no? ¿Sí? Y gracias a esto es que justamente se mantiene en su situación, en su posición, los elementos del encéfalo, ¿ya? Todo lo que es macizo de la cara o macizo facial o huesos de la cara lo vamos a ver en el próximo tema. Con eso vamos a acabar todo huesos de la cabeza, ¿ya? Próximo tema es huesos de la cara. Y luego vamos a hacer un repaso de cráneo y cara en general.